Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Soy Cindy Beltrán, aquí en Más que Noticias. Oigan, muchísimas gracias a ustedes que se han reportado conmigo a través de los mensajes. Y fíjense que la verdad es que sí ha sido un tanto complicado. Pues ya el avanzado estado del embarazo, pero bueno, luego les subo un video y les cuento, porque hoy tengo invitadazo conmigo, mi amigo Andrés Villarreal, que está hoy. Ustedes obvio que lo conocen, obvio que lo han visto ahí en su noticiero por las noches, y si no, hasta en los anuncios espectaculares que tenemos por todo Sinaloa. Bienvenido, querido Andrés. No, al contrario, gracias por invitarnos. Además, muy bello lugar donde estamos en la grabación. Con una gran vista aquí en Casa Riveros, la verdad, ¿eh? Oigan, pues fíjense que mucho que comentar tenemos el día de hoy, y en verdad es muy importante, para mí es muy importante que seas tú también quien está hoy conmigo para hablar de este tema que resulta delicado, que ha estado en las mesas y en todas las pláticas y que sigue, y esta semana todavía sigue. ¿Por qué? Porque esta semana se dieron los detalles. El llevado y traído operativo Culiacán, al que por supuesto Andrés Villarreal y la mayoría de la prensa nacional, sinaloense, internacional ha estado muy, pero muy al pendiente. Esta semana se revelaron los detalles. ¿Cómo los viste? Platícame. Pues bueno, es todo un suceso, no solo noticioso, sino además de implicaciones políticas mayúsculas para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, creo. Y si no, 14 días después seguimos hablando del tema. Hoy incluso en la conferencia de Andrés Manuel de nueva cuenta fue el tema. La sobreexposición de asuntos como estos de repente también lleva a la sobreinformación. Como bien lo dices tú, fue un tema de impacto internacional. Me tocó comentar con algunos periodistas, por ejemplo del Angeles Times, que estuvieron aquí. Yo pensé que ibas a ir con unos periodistas de aquí, no, bueno, también, claro, pero me refiero que a veces... del impacto internacional. Sí, no, y además de que la visión de los extranjeros también aporta la visión local. ¿Qué quiero decir? Que estas personas normalmente vienen con una serie de mitos alrededor de lo que ocurre en una ciudad como Culiacán, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, uno de ellos me dice, oye, aquí en la ciudad, además es alguien que nunca había venido, un americano, y me dice, oye, en la ciudad no me siento inseguro. O sea, me siento bien, circulamos por las calles, claro que ya sabemos lo que pasó el jueves y todo, pero he estado en otras ciudades, me dice, del país, he estado en Tamaulipas, en Reynosa, en Ciudad Juárez, y me siento inseguro. Sí, se percibe ese ambiente, vaya. Sí, exacto. Entonces, todo esto me parece que también, obviamente, nos ha impactado a los habitantes de la ciudad. Me gustó mucho, por ejemplo, la concentración, la manifestación del domingo siguiente, es decir, del domingo pasado. Yo estuve ahí, no comparto absolutamente muchas de las cosas que se dicen, pero me parece que los ciudadanos tenemos la oportunidad de concentrarnos, de reunirnos y de reclamar el espacio público. Me parece también eso muy importante. Durante mucho tiempo no lo hemos hecho. Y estos esfuerzos... Normalmente lo hacemos cuando pasa una situación algo, así, ¿no? Claro, las marchas la pasan dado en contextos similares. Pero la reacción es importante también. No se trata de pelear con nadie, se trata simple y sencillamente de mandar el mensaje, me parece, que el espacio público es de los ciudadanos. Y era una maravilla, la verdad, ver el parque, las riberas, impresionante, las personas, todo, y tomando el espacio. Que eso es lo que quiere la gran mayoría de los ciudadanos. Es justamente por ahí, yo a veces voy a hacer ejercicio y en las mañanas es toda una belleza verlo y toda la gente que está haciendo ejercicio. Y además, todos los mensajes que se enviaron desde el mismo día de este desafortunado evento que vivimos aquí en Culiacán, y que muchos de los medios internacionales pusieron sus ojos aquí, incluso la televisión alemana, incluso canales de noticias alemanes buscando información. Me tocó también tener contacto con ellos, con la gente de la CBS en Nueva York, que están buscando la información de Sinaloa y estaban impactados. Y entonces viene la pregunta al Culichi y te dicen, ¿habías visto algo similar? No, esto es inédito, hemos visto muchas cosas. Y a nosotros como ciudadanos y como periodistas, creo que Culiacán pues nos ha dado a los periodistas muchísima nota, y nos ha dado momentos que nos marcaron en el ejercicio periodístico, precisamente hablando del narcotráfico, hablando de la guerra contra el narco, del operativo Culiacán para el Chapo, luego para la captura del Chapo, luego de las chapomarchas, que también creo que es de lo que más en ese tema llamó la atención, y hoy era esto. Por eso la respuesta de la ciudadanía al salir y al reclamar su espacio me pareció algo súper válido. Lo que sí,
la terrible cadena de desinformación, Andrés, y lo vulnerables que estuvimos todos los ciudadanos. Sí, claro, durante todas esas horas, ¿no? Muchas horas en las cuales ocurrió esta Eso me situación. parece sumamente delicado, ¿no? Sí. El tema de cuán vulnerables, porque siempre decían, ay, es que es cosa de los medios, pero pues finalmente los medios es su chamba y ahí andan metidos. Pero ahora estabas viendo a toda una sociedad envuelta en medio de este operativo, donde había hoy el factor, a diferencia, a pesar de que ya había redes sociales cuando fue el tema del operativo para la captura del Chapo Guzmán en Culiacán, a diferencia, ahora el impacto fue súper mayor. Sí, me parece que se creó también una psicosis social, en el sentido de que sitios en los cuales no estaba ocurriendo nada, las personas también se resguardaron y tenían mucho miedo. Y nosotros reporteamos historias en las cuales personas se quedaron encerradas en algún sitio, en un restaurante o en un supermercado o en una tienda, y en ese sitio no estaba ocurriendo nada, pero se asomaban a la calle y se sentían tan vulnerables. No, y agarrabas el teléfono y decías, Dios mío, claro, no salgo ni a la esquina. Por el WhatsApp circulaban todos estos videos. Dicho sea de paso, muchos de ellos no eran reales, bueno, al menos no eran de aquí, sí eran reales, pero no eran de aquí. Pero aún con todo eso, sí se creó toda esta situación donde por mucho tiempo te sentiste realmente en peligro. Este tema en el gobierno de López Obrador va a marcar un antes y un después. Ha marcado, ya lo marcó. Sí, ya es difícil que las argumentaciones que tenía previo a esto en tema de seguridad las mantenga posteriormente. Delicado el cambio de versiones y delicado la toma de decisiones, si es como ellos argumentan, sin que el propio presidente estuviera enterado hasta que ya estaba prácticamente en llamas Culiacán. Sí, aunque en eso también ya como que han cambiado la versión. Sí, los ¿no? cambios de versiones, sí. Insisto, ¿no? Sí, sí. Algunas de las situaciones, y más que a nosotros que nos ha tocado aquí en Culiacán capturas de personajes relevantes de las organizaciones criminales, pues sabemos que en muchísimas otras ocasiones nunca ocurrió algo como esto. O sea, que lo que normalmente pasaba es que nos dábamos cuenta hasta que ya lo presentaban en Ciudad de México, claro, a la detención, y aquí a veces ni cuenta nos daban. Y le preguntabas a las autoridades estatales y te decían que prácticamente era cosa de la PGR en aquel entonces, sí, ¿no? Entonces eso era lo que ocurría antes normalmente con este tipo de operativos. Hoy en día quizás la sobreinformación ha traído también este tipo de confusiones. Hoy en día sale incluso la embajada de Estados Unidos a decir, a ver, espérame, nosotros no tenemos nada que ver por todo esto que se sacó de la DEA. Y a ver quién les cree, ¿no? Sí, ¿Cómo que no tenemos nada que ver? Nosotros no tenemos nada que ver, a raíz de lo que publican, por cierto, donde también está mi amigo de Villarreal, Río 12, que habla de esta presencia de la DEA en Culiacán y de esta reunión en específico con el gobernador del estado de Sinaloa, que ellos boletinan esta información, pero mucho después de que se llevó a cabo la reunión, tenemos entendido, ¿no? Sí, pues, lo que pasa también es que países como México los gobiernos en México han seguido la política que marca los Estados Unidos en el combate a las drogas. Y ese ha sido un error desde hace mucho tiempo. Y se suponía, o al menos este gobierno decía, que ellos no iban a seguir esa política, que a los americanos tienen casi 30 años haciéndola, o más de 30 años. Y sin embargo, el suceso de Culiacán del jueves 17 de octubre demuestra que sí lo están haciendo, que sí están siguiendo esta política en la que ahora la Embajada de los Estados Unidos se lava las manos, pero que la realidad es que los americanos dictan mucho de esta política antidrogas, y el reflejo es estos peticiones de extradición, que sucede en México, sucede en Colombia, por supuesto, y en otros países del mundo. Que el caso de Ovidio Guzmán, dice, va muy relacionado al tema del fentanilo, que es que lo que tienen jaque ahorita a los estadounidenses, y que lo señalan precisamente a Ovidio Guzmán de estar al frente de la producción ya en México, y acuérdate, pues aquí en Culiacán, del propio fentanilo. Sí, una droga además en la que ya se han detectado algunos laboratorios en Culiacán. Sí, el primer laboratorio en todo el país se detectó. Eso fue en Culiacán. Se detectó aquí en Culiacán. Salen los abogados de la familia del Chapo a nombre de ellos a decir gracias al presidente. Luego sale este comunicado en Instagram, en la cuenta supuestamente de Ovidio Guzmán, y vienen las comunicaciones alternas a lo que se informa por parte también de los gobiernos de lo que pasó aquel 17 de octubre.
Sí. A mí no me gusta mucho confiar en estas cuentas, pero bueno, Sí, por ahí algunos exactamente. medios le dieron mucha atención. La autenticidad, es que ese es otro tema, ¿no? Sí, También ese es otro tema, es ¿no? un tema de comunicación que ha criticado el presidente López Obrador, ¿no? De manera constante el tema de la comunicación. Ha dicho, por ejemplo, que me parece que hoy o ayer ha criticado a medios que se consideran hasta afines a él, ¿no? Por ejemplo, La Jornada. Sí, duro, duro. Y ha sido duro con algunos medios. No, me parece que en teoría de la comunicación hay mucho que hablar también sobre ese tema, no en la manera en la que lo hizo López Obrador, menos siendo el presidente, por supuesto, pero sí en la materia de teoría de la comunicación hay un desespero de los medios por publicar y ahí cometen errores. La Este error de La inmediatez. Jornada es garrafal, La es inmediatez. impresionante. La inmediatez, el querer ganar, el ser de los primeros ha llevado a cometer muchos errores. El estar en esa competencia voraz que hay finalmente a través de las redes sociales ha llevado a cometer este tipo de errores, a perder cierta credibilidad y a meternos a todos los medios en una misma bolsa, que eso también es sumamente delicado. O sea, y ha pasado a nivel nacional y aquí en Sinaloa ha pasado también, donde de repente eres atacado porque, pues ya esa ya es otra historia que ya la sabemos, esa ya es otra historia, precisamente por este tipo de argumentos. Entonces la chamba de nosotros es ser profesionales y llevar con evidencias y sí, aclarar, porque dar por hecho una publicación de un usuario de Instagram solo porque se dice que es The Real Ovidio Guzmán, Sí. pues yo creo que ahí estaría medio complicado. Pues creo que esto dará mucho de qué hablar. Nada más para cerrar, el tema de las víctimas, de los ciudadanos que murieron fuera del tema de los que estaban armados y que dicen contrataron en ese momento y demás, me parece sumamente delicado que no se hayan contado. Ah, bueno, sí. Eso me solamente parece están muy contando delicado. una víctima en el recuento que hace el gobierno federal y ahí hay una de las más graves discrepancias que puedan tener los datos en torno al jueves 17 de octubre. Ese es bastante grave porque hay suficiente pruebas empíricas que se hicieron en Culiacán de que al menos 2 más de las personas que resultaron muertas no estaban involucradas en eso, a menos que la autoridad nos diga lo contrario, Claro. cosa que va a ser difícil que lo haga. Claro. O que nos diga, ¿no? Y que también es importante que lo aclare, no es un asunto menor, me parece. Claro, no, y ya los padres y la familia de estos muchachos que trabajaron en carpintería han dicho, a ver, espérate, nuestros hijos son víctimas de esto, ¿por qué no están incluidos finalmente en este recuento que ustedes están haciendo? Y finalmente la autoridad y el gobierno tendría la obligación, digo, la vida no se las van a regresar, pero hablamos de un caso de indemnización por ser víctimas de este tipo de circunstancias. No, y Está hasta complicado. Socialmente Claro. explicar de qué se trata, porque si no los metes en el... Entonces, si no fueron víctimas, si no son militares, entonces pues son sicarios, ¿no? Eso es lo que la familia está peleando. Claro, exactamente. claro, Aclaren, yo haría dice, lo porque están mismo. insinuando entonces que nuestros hijos, si los que no saben ni que les dispararon, pues están insinuando que nuestros hijos habrían formado parte del cuerpo de sicarios. Para cerrar, Andrés, ¿recuerdas aquel hecho del 2014, si no me equivoco, cuando sale a relucir un intento de captura de Iván Archibaldo Guzmán en un restaurante de Culiacán, ubicado en el mismo sector de Tres Ríos, no sé si recordarás esa historia, donde trascendía finalmente que no había sido capturado porque habían llegado a hacer una negociación cuando el cártel de Sinaloa estaban la gente de Damaso con la gente de los Chapos, vaya, y que llegan y que le ofrecen o le dan un soborno a un mando militar para que lo suelte. ¿Recuerdas esta historia? Sí, claro, pero solo que en ese caso pasó mucho de rumores y de oficialmente cosas. eso no pasó. Oficialmente Eso de hecho, no pasó. oficialmente tampoco se reconoció que alguna figura de la organización estuviese en el lugar. Se manejó como un operativo distinto, etcétera, como un operativo en el cual sí había una detención, pero jamás dijeron de quién. Han sido parte de estos vacíos que en materia de seguridad en México han sido muy recurrentes. Las operaciones, de hecho, otra igual de grave es el intento de captura del gobierno federal al Chapo en la Sierra de Durango, donde también hubo muchas personas involucradas, incluso también heridos, y siempre se deslindó el gobierno de eso. Hay una asignatura pendiente en este tema de explicaciones en temas tan delicados como la seguridad, porque también hay que entender que no se puede decir todo
en un tema como ese. No puedes decir el nombre de quién llevaba el operativo, yo también ahí estoy. Sí hay muchas cosas que sí se pueden decir, pero sí, no, pero yo lo que sostengo es que tampoco se puede decir todo, pero hay muchas cosas que sí se pueden decir, por supuesto. Pues ahí está. ¿Y por qué mencionaba esto? Por el antecedente que podían haber tenido, vaya, esta gente de este grupo especial, que primero habían dicho una versión, luego dijeron otra versión, luego dijeron son los que han estado trabajando desde hace mucho en este tipo de operativos, y decía como si es un grupo que ha tenido toda esta experiencia, pues no haya sabido de Culiacán una historia de un intento similar. Porque en aquel entonces decían, entrando en la rumorología, porque insistimos, esto nunca fue oficial, que parte de lo que le decían los grupos delincuenciales al ejército era: los tenemos rodeados y tenemos hasta lanchas en el Parque Las Riberas, toda esta zona. Sí, y estamos armados. Lo veíamos como una narración de narcoserie, pero te lo juro que ese 17 de octubre, dije yo, a lo mejor sí fue cierto. Sí, claro, ahí se empiezan a entender muchas cosas, ¿no? Sí, También sí. La movilidad, la facilidad de tomar una ciudad es real. Es real. O sea, Es real. eso lo demuestra. Pues ahí está, y bueno, pues estaremos muy pendientes de la figura, porque sin duda, pero ¿saben qué? Insistimos, nos quedamos con lo bueno, con la marcha ciudadana, nos quedamos con los buenos somos más, y a los gobiernos que se pongan a hacer su chamba, eso sí.